Recibo con especial gusto en este estudio a Francisco Labastida. Francisco Labastida, bienvenido. Gracias, Guillermo. Estás publicando este libro del cual me hiciste favor de obsequiarme una copia con una generosísima dedicatoria que mucho aprecio. Muchas gracias. Menos de lo que mereces. Eres muy amable, eres muy amigo. Debo decir, Francisco Labastida tiene una trayectoria en el servicio público que muy pocos logran reunir. Secretario de Estado en 3 ocasiones, con de la Madrid secretario de Energía, con Zedillo secretario de Agricultura y de Gobernación, gobernador de su estado en tiempos en donde Salinas fue presidente de la República, candidato a la presidencia de México en el año 2000, senador de la República de 2006 a 2012, estuvo en el cuerpo diplomático cuando fue embajador en Portugal, es decir, una trayectoria amplísima que le da un derecho a decir como a muy pocas personas, porque has vivido una experiencia grande, pues al lado de quienes tuvieron la decisión política, económica, social de nuestro país a lo largo de un número relevante de sexenios, que es como se miden los gobiernos en nuestro país. ¿Qué te llevó, déjame preguntarte en primera instancia, qué te llevó a escribir este libro? Me parecen pocas páginas para todo lo que tienes que contar. Confieso que le quité varias anécdotas y varias cosas y procuré dejarle lo sustancial. Tratando de responderte, Guillermo. Primero te quiero reiterar mi agradecimiento por darme la oportunidad de platicar contigo y con tu público. Déjame decirte que yo creo que lo que tú dijiste generosamente, que es un derecho, yo diría que es más bien una obligación. Yo creo que los que hemos sido funcionarios públicos debemos tener la obligación de informarle a la gente qué ocurrió con los asuntos que manejaste. Me parece que la gente tiene derecho a estar enterada. Y una forma de enterarla pues, es dejando tu testimonio de lo que ocurrió y cómo lo viviste. Obviamente, 45 años no los puedes meter en 300 páginas. Tienes que escoger lo más relevante y lo que un poco le resulte atractivo al lector, y al final me dedico una parte a decir lo que aprendí, o sea, las cosas que no logré y por qué no las logré, porque también eso ocurre, y una parte a hacer una evaluación de cómo estamos en el país. Yo estoy sumamente preocupado, obviamente, como la mayor parte de la gente que tiene información objetiva, y de algunas cosas que deben hacerse. En mi opinión, yo las intenté, algunas de ellas, para que el país esté mejor. Debo decir, cuando los servidores públicos están en funciones, informan. Y Francisco Labastida lo hizo cuando fue secretario, cuando fue gobernador, cuando fue senador, porque es un deber. Así es. Aquí vas un poco más allá, vas un poco más a la intimidad de lo que te tocó vivir y nos obsequias, debo decir, vivencias muy cercanas que tuviste con el poder. Déjame entrar en la parte política y como no podemos ser tan exhaustivos en el tiempo del programa para hablar en específico de lo que refieres, de los sexenios de Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Salinas, Zedillo, voy a mencionar el nombre y tú me dirás la palabra que desde tu punto de vista define el sexenio del personaje en cuestión, y esto resultará atractivo para que el público tenga el libro en sus manos y lo lea. Díaz Ordaz. Excesivo mal carácter, inteligencia notable. Yo creo que se dejó manipular en algunas cosas por Echeverría. ¿Echeverría? Te pregunto. Sí. En mi opinión,
hizo varias perversidades, tuvo sin lugar a dudas la conciencia de, por ejemplo, ampliar la frontera marítima de México, que era de 12 millas, a 200. Si no lo hace, México no tendría propiedad sobre el petróleo que está en el mar. Perverso. Perverso. López Portillo. Inteligente, culto. Le creía demasiado a sus asesores, bien intencionado. De la Madrid, del que fuiste cercano, hay que decirlo. Con un gran sentido de responsabilidad. Yo creo que es el presidente que ha tenido la peor suerte como presidente. Tuvo 3 terremotos, digo yo. El terremoto de lo que le hereda López Portillo, el terremoto del 85, donde mueren más de 10,000 personas, y el terremoto de la caída de los precios del petróleo en 1986. Salinas. Muy inteligente. Él crea la principal locomotora de la economía mexicana, que es el Tratado de Libre Comercio. Tiene la habilidad para hacerlo. Se habló siempre mucho de los desórdenes de su hermano Raúl y de las corruptelas. Cedillo, y aquí te va a poder un poco porque fuiste candidato al término de Cedillo y pasaron cosas que relatas. Algunas me las relataste a mí, por cierto, en amplias conversaciones que hemos tenido. Platicas mucho de eso también en el libro. Sí, lo cual no me impide reconocerle sus méritos. Yo creo que es un hombre honesto, creo que es un hombre preocupado por los intereses del país. Creo que no sabía medir bien las consecuencias de sus decisiones y algunas decisiones como que no le gustaban. Esto me lleva a preguntarte de la elección del 2000. La primera vez que se da un cambio de gestión entre gobiernos sucesivamente priistas al primer gobierno panista, que es el que encabeza Vicente Fox. Te toca encabezar al PRI en la candidatura presidencial en una circunstancia compleja para ti, Paco. Compleja y desagradable. Las dos cosas, sí, sin duda. Sí, sin duda. Yo tuve muchas dudas, mi mujer y yo tuvimos muchas dudas de meternos a la carrera por la competencia de la presidencia. Confieso que lo que me animó más es la mala opinión que yo tenía de Manuel Bartlett y de Roberto Madrazo. Dije, si cualquiera de estos dos llegaran a ser presidentes de México, sería una tragedia para el país. Entonces creo que por eso... ¿Eso te animó a participar? Eso me animó a participar. Pues puede sonar absurdo, pero es la realidad. Las decisiones que toma Cedillo, 68,000 casillas, 200,000 personas que iban a cuidar el proceso de elección interna, quebraron las finanzas del partido. ¿Qué significa que las quebraron? Que a veces nosotros llegábamos a un lugar y no había dinero para pagar los hoteles. Teníamos que rentar 4 o 6 habitaciones y el resto del personal dormía en las camionetas. Llegamos a alguna ciudad en un avión de 8 plazas y de repente nos decía, ya estuvo aquí el señor Fox y traía 8 o 9 aviones, más o menos de esa misma capacidad. O sea, una disparidad notable, brutal. Bueno, así fue como nos tocó. ¿Te abandonaron? ¿Te sientes traicionado? Me dejas hacer un juicio muy complicado. Yo creo que él tenía buena opinión de mí.
dijo a sus gentes que él creía que yo iba a ser la gente que aceptara la derrota con más facilidad. Lo cual quiere decir que obviamente pensaba en la derrota. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Sí sé lo que hizo. Es obviamente... Él trabajó para que el partido perdiera. ¿Te dejaron solo? Más bien ayudaron a que no ganaras. Es decir, a que perdieras. A que perdiera. Le llegó a llamar a gobernadores priistas, a quienes yo les había hablado días antes, para amenazarlos de que si no hacían cosas para que la campaña fuera un fracaso en ese estado, iban a tener problemas con él y con la Procuraduría. Sí, no solo no actuó a favor, sino que actuó en contra de tu campaña. Contra, sí. En esa medida la palabra traición podría caber. No lo sé, porque como nunca me ofreció nada, entonces no puedo decir que traición. Simplemente digo que él hizo cosas para que las cosas no salieran como tú hubieras deseado. Todo lo que le pedí, no me dio nada. Por ejemplo, le dije, oiga, la economía del país está creciendo arriba del 6%. Se están creando cientos de miles de empleos. Vamos dándole difusión, dele difusión en su gobierno. Me dice, no, van a decir que lo hago por ayudarte. Van a decir que es propaganda. Que es propaganda, sí. Francisco Labastida, no quiero que se nos vaya el tiempo sin preguntarte de tu entrañable estado. Sé que es entrañable para ti. Tú eres de Los Mochis, Sinaloa. No me lo tomes como a presumida, pero sí. Fui hermosa ciudad. Hermosa ciudad. La verdad es que tengo generosos y enormes recuerdos. Y se come espléndidamente bien. Sinaloa, ¿qué está pasando en Sinaloa? Sé, porque te he escuchado decir que estás aquí y no vas allá, por lo que has referido. ¿Tu opinión de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, no es buena? Porque has dicho públicamente que consideras que es un gobernador vinculado al narcotráfico. Llegó por el narcotráfico y yo creo que sigue manteniendo relaciones con los narcotraficantes. ¿Por qué lo sostiene el gobierno? No sé. A ver, el presidente López Obrador, cuando era presidente, fue 7 veces a Badiraguato. Badiraguato tiene 5,000 habitantes, Guillermo. Hizo obras en Badiraguato. Bueno, hizo una carretera que lo conecta con los estados de Chihuahua y de Durango. Así de chiquito. ¿Y ahí estuvo frecuentemente e hizo obras 7 veces. Él y hoy Claudia Sheinbaum sostienen a Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, cuestionado por toda la historia que conocemos, la más reciente de ellas, pues la del Mayo Zambada, sí, que no estuvo en el lugar, que solo mandó el teléfono con un secretario, que en realidad estaba en Sinaloa. Y el homicidio de Melesio Cuen. El homicidio de Melesio Cuen, de los guardias que acompañaban al Mayo, de un jefe de la Policía Judicial del estado de Sinaloa. Que era guardaespaldas del Mayo. Del Mayo. ¿A dónde va Sinaloa, Francisco? Espero que logren romper la pésima tendencia que tiene ahorita. Espero. No va a ser fácil. El problema entre las dos bandas, los dos grupos que lideran lo que se llama el cártel de Sinaloa, digamos... Mayos y Chapos. Mayos y Chapos. Es relativamente fácil de arreglar, pero hay una gran penetración del narcotráfico, así como hay gentes muy trabajadoras, muy talentosas, muy emprendedoras, pues ahí está involucrada una parte de la sociedad con los narcotraficantes. Dicen, y te lo pregunto porque tú fuiste gobernador de Sinaloa, en aquellos tiempos yo recuerdo que dijiste que Sinaloa era el estado más peligroso del país, y lo era. Sí. No como hoy. Hoy es mucho más peligroso que entonces. Y ahora hay otros, ¿no? Sí. También igualmente peligrosos, ¿no? O más. Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas, sí, Guanajuato, sin duda. Sí, sí. A mí me ofrece López Portillo
que sea candidato a gobernador. Me lo ofrece delante de Miguel de la Madrid, de Ramón Aguirre. Y me pregunta, Paco, ¿le gustaría ser gobernador de su estado? Le dije, sí, sí me gustaría, pero no estoy listo, no estoy preparado. Me dijo, ¿cómo que no? Usted sí está bien preparado. Dije, mire, presidente, yo soy economista, tengo maestría en planeación, sé hacer esas cosas, pero de seguridad pública no sé nada. No me puedo ir a Sinaloa, que es el estado más violento del país en ese momento, en estas circunstancias. Puede ser ridículo. Yo 7 veces decliné invitaciones. La primera que me hizo López Portillo fue ser subdirector general de Pemex, puesto que no existe. Y le dije, ¿para hacer esto? No, presidente. Yo creo que eso va a ser malo para Pemex y para el país. He procurado cumplir con mis principios, Guillermo. Lo sé. Lo sé a ciencia cierta. Te voy a hacer una pregunta porque me parece que en estos tiempos es relevante hacerla, porque se refiere con frecuencia que para ser gobernador de Sinaloa tienes que tener la palomita del cártel de Sinaloa, del narcotráfico. Sí. ¿Tú fuiste gobernador de Sinaloa? Yo no tengo ninguna palomita. ¿Pactaste alguna vez con ellos? Nunca. ¿Hablaste alguna vez con ellos? Me mandaron un mensaje, un día le metieron al... yo vivía en una casa que no tenía garage, y entonces el coche lo dejaba en la calle. Entonces le metieron a mi coche 30 balazos en la mañana. Y entonces me avisaron y al rato llega a avisarme el jefe de mi guardia personal, que llegó un transportista a verlo y que le dice que ellos, los jefes, no fueron culpables, que fue un narco de menor cuantía que con la mezcla del alcohol y de las drogas le pegaron de balazos al coche. Eso que ocurrió, yo se lo regresé con un mensajito. Les dije, a ver, apunte lo que les va a decir. Dígale que les reconozco que me lo digan. Dígales que no se los puedo aceptar, porque la seguridad va a depender del gobierno del Estado, no de los narcotraficantes. Dígales que yo no acepto dinero y que si alguien llega a pedirles dinero en mi nombre o en nombre del gobierno del Estado, nada más que me avisen. Eso sí, agradecería la información. No favorezco a un grupo ni a otro. No favorezco ni a un grupo ni a otro. La ley es pareja para todos, ¿sí? Y yo sé lo que le corresponde al gobierno del Estado y voy a procurar aplicarlo. Y último, este es el primero y el último mensaje que recibimos. Ahí se acabó. Interesante. ¿Otros gobiernos, conforme a tu conocimiento, han pactado? ¿Han tenido que pactar? ¿Han llegado ahí a instancias del narcotráfico? No sé si han llegado ahí a instancias del narcotráfico, pero estoy seguro que pactaron con el narcotráfico. Eso no hay duda. Oye, ¿tiene salida Sinaloa? Como todo el país, pero como vamos, no. Pero hay que actuar. A ver, lo primero que necesitas, la seguridad pública es como una cadena compuesta o integrada por muchos eslabones. El primer eslabón es información. Yo tenía 2 sistemas de información. El segundo es inteligencia. Tienes que analizar la información que obtienes. La tercera más importante es el recurso humano. A ver, ¿están de qué lado? Yo contraté a unas, no contraté porque no me cobraron, fue un favor que me hicieron. Vinieron gentes del Mossad. Del Mossad de Israel. 3 semanas y me dijeron, oiga, ustedes tienen un problema más grave que nosotros. Con los que ustedes pelean tienen más dinero, mejores armas, mejores sistemas de comunicación que nosotros. Y ustedes no tienen nada. No tienen sistemas de comunicación, no tienen personal preparado y más del 50% de la gente está del lado del narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Limpio la policía judicial del Estado. Corro al 70% y 40% lo meto a la cárcel.
hay soluciones. Te pregunto finalmente, una última página de tu libro habla de la llegada de Claudia Sheinbaum al poder y dices que es muy peligroso que siga el camino de López Obrador. Regálame un comentario sobre eso. Reafirmo lo que digo. Me parece que la herencia que le dejan es una herencia maligna. Creo que el camino que siguió López Obrador pone al país al borde del precipicio. Es decir, veamos los datos más relevantes. Economía. El nivel de vida de los mexicanos bajó del 18 al 17. Inflación, la inflación más alta en 30 o 40 años. Homicidios, tenemos 250,000 homicidios. Si suman los homicidios a los que están perdidos. A las desapariciones. A las desapariciones. COVID, 300,000 homicidios, muertes por encima de lo que hubiera sido factible lograrlo. Destrucción de instituciones, van en ese sentido. Acabo de escuchar cuando dicen que quieren acabar el organismo que tiene la obligación de darle a los mexicanos la información sobre qué ocurre en el gobierno. Pues vamos para atrás como los cangrejos. Es muy, muy grave seguir en esa ruta. Un último comentario. Sí. 30 segundos. Yo creo que los mayores daños que ha recibido el país los han hecho los presidentes por el excesivo poder que tienen. ¿Quiénes? Echeverría, López Portillo, Peña y López Obrador. El peor de todos, López Obrador. Pues queda este testimonio de Francisco Labastida, un hombre con toda esta historia en el servicio público. Aquí está su propuesta, su libro, La duda sistemática, autobiografía política de Francisco Labastida Ochoa. Gracias por estar aquí. Aprecio mucho tu presencia y tu tiempo. Muchísimas gracias a ti. Y te reitero mi amistad de siempre, de tantos años. Esa está viva. Gracias por acompañarnos hoy. Me despido. Les espero mañana.